Empecé a escribir sin saber que podía ser escritor. Cuando estaba terminando el liceo, en el último año del liceo empecé a escribir algunas historias que me daba mucha vergüenza mostrar, que no me animaba a mostrar, que escribía y de pronto las guardaba en la carpeta y las guardaba. Es más, esas historias que empecé a escribir hoy en día están perdidas, pero las recuerdo como el primer intento de escribir una historia con la intención de mostrar algo. Pero hay una cosa que me gustaría aclarar: yo no sabía que podía ser escritor o siquiera escribir un cuento, una novela, no sabía. Yo lo hice con una intención de expresarme, nada más que eso. Mi encuentro real con la literatura y sentarme a escribir un cuento para mostrar fue recién a los 5 o 6 años de esto que estoy contando, cuando ya estaba estudiando para maestro, que es lo que soy, recién ahí. O sea que empecé tarde a escribir. Vieron que hay muchos chiquilines que arrancan a la escuela y hacen cuentos de 3-4 páginas como si nada. Bueno, no es mi caso. Yo empecé a escribir grande. ¿Quiénes han sido las personas con las vivencias que han inspirado esta historia? Bueno, mi padre, mi madre, mi hermana, sobre todo mi hermana, son personas que cuando nos juntamos a hablar, me doy cuenta que tengo un montón de historias y que hay un montón de anécdotas que yo usé en los libros. Pero en lo que yo escribo, eso no tiene el mayor peso a la hora de crear mi historia. Yo invento mucho, creo mucho desde la fantasía, desde el misterio, y la realidad, mi vida como hijo, como padre, como amigo, tiene que ver, pero no es el centro. Entonces las personas vivas quizás han influido en mi forma de ser y en mi forma de escribir. Pero los personajes son una mezcla de todas estas personas que construí, más cosas que inventé. ¿Sí? A mí me interesa mucho el tema del misterio y del terror, y ahí por suerte yo no he vivido ni la mitad, mucho menos de la mitad de las historias terroríficas que aparecen acá. Entonces yo tengo que inventar mucho. Pero mi familia ha sido muy importante a la hora de crear historias, seguro. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de creación de las historias y escritura de un libro? Yo arranco con ideas cortas, nunca tengo una libretita así que ando con ella todo el tiempo. Escribo historias, no historias, escribo el inicio, por ejemplo, de una historia o una idea. Y a medida que voy pensando sobre lo que escribí en esta libretita, le voy agregando información. Yo nunca arranco a escribir una historia directamente en la computadora, de cero. Siempre tengo como una batea de ideas donde después la paso a la hoja en blanco. Entonces eso me permite no trancarme. Yo tengo cierto conocimiento sobre lo que voy a escribir. ¿Se entiende lo que digo? No arranco la hoja en blanco, ¿viste? Y pongo a escribir un día, tal... No. Yo lo tengo como más o menos desarrollado en mi libreta. Y esa libreta, que ahora lo que estoy haciendo ahora es sacarle foto a lo que escribo, porque las pierdo un montón de ideas. Por eso que nunca me pasó. Pero desde que escribo tengo 5 o 6 libretas y bueno, las voy usando como base de datos, digamos. Pero el proceso más interesante es hacer crecer esa idea que pongo, que es un párrafo, en la hoja en blanco en la computadora. Si la idea es buena, yo veo cómo crece enseguida en la hoja en blanco. Si la idea de pronto le falta trabajo, vuelvo a la libreta y le agrego información y dejo la hoja en blanco. Ese es mi proceso creativo 90%. Después hay una cosa media mágica que pasa mientras estás escribiendo en la computadora, que pasan cosas que vos no te imaginas. Y es muy divertido. ¿Cuáles fueron tus comienzos en la escritura? Comencé cuando trabajé como maestro el primer año y empecé a escribir y tenía algún tipo de inquietud sobre aprender sobre la literatura infantil que iba a leer a mis alumnos. Y ahí me animé a escribir el primer cuento. El primer cuento que escribí fue pensando en un público escolar, digamos, y bueno, arranqué, pero de ahí a mostrar lo que yo hacía pasó mucho tiempo, mucho tiempo.
¿Le has mostrado alguna de tus obras a tus alumnos? ¿Cuáles? Bueno, justamente, una casualidad. Terror en el campamento fue un libro que yo leí, los cuentos se los leí a mi grupo antes de que se publicara, porque realmente quería saber la opinión de ellos. Y al ser maestro es muy importante lo que opinan los lectores. Y es una herramienta muy valiosa para alguien que está escribiendo. Mostrar, y sobre todo si son un público que vos conocés, ¿no? Pero sí, no siempre lo hago, pero en este caso, por ejemplo, este libro lo leí todo antes que se publicara a mis alumnos. ¿Y le gustó? Sí, algunas cosas sí, otras no. Las cosas que no le gustaban, preguntaba por qué no. Y aprendí mucho de eso de preguntar y de ida y vuelta, aprendí muchísimo. Y fue una gran experiencia, una herramienta muy valiosa, leerle a otros. ¿Cuántas horas le dedicas al escribir tus obras? Tengo un mínimo, no hay una, porque ahora, como te decía, con el tema familiar de tener dos nenas, chicas, y trato de escribir una hora al día, pero no siempre lo cumplo. Pero está bueno proponerse un mínimo de palabras, yo qué sé, 1000 palabras, 500 palabras al día. 1000 es mucho, 1000 es profesional, pero 500, 200, 300 palabras, para mí está bien, eso sería un mínimo. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren dedicarse a ser escritores? ¿Qué responsabilidad? Bueno, primero que escuchen mucho su necesidad de escribir, por qué quieren escribir. Que nunca escriban para caerle bien a los demás o para que los demás gusten de lo que uno hace, sino que escriban porque quieren escribir. Que no escriban para decir esto le va a gustar a tal persona o esto va a ser un éxito, no, sino que escriban por el disfrute de escribir. O para publicar libros. No escriban, porque eso es algo que... Los libros vienen después, o no, pero eso no te hace escritor. Uno puede ser escritor sin publicar libros. El mejor consejo segundo sería que escriban cortito al principio, ideas cortas, que no se propongan escribir una novela, una saga, sino que se propongan escribir un párrafo primero y corregir ese párrafo. Leer mucho es el tercer mejor consejo, leer mucho. Aunque lo vamos a poner primero. Mejor consejo es leer mucho. Eso es lo fundamental. Y después escribir cosas que tengan cierta lógica en tu tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no te propongas escribir 500 páginas sin haber escrito una. Empezá por un párrafo, léelo en voz alta, mostrárselo a mucha gente, corregilo, modificalo, y de ahí pasás al segundo párrafo. Esos serían mis 3 super consejos. ¿En algún momento pensaste dejar la literatura por alguna otra profesión? ¿Cuál? No dejé nunca, de momento, ¿no? Uno capaz que después deja de escribir, pero de momento no, disfruto mucho de escribir. A pesar de que a veces es un poco frustrante y te enojas porque no te salen las cosas, pero no, nunca pensé en dejarla. Y mucho menos pensé en dejarla por otra cosa, porque es compatible con un montón de actividades de la literatura. Uno puede ser... mira, hay grandes escritores que fueron médicos, hay grandes escritores que fueron abogados, que son abogados, o que se dedican a otra cosa, porque la literatura es una actividad que te permite convivir con otras personas. No es absorbente, ¿viste? Yo qué sé, ser médico y futbolista, supongo que no debe ser muy fácil. Sin embargo, la literatura es algo que se lleva a uno consigo a todas partes. Puedes ser lo que sea. Futbolista y escritor, sí, viste que ya hay casos. Deportista y escritor. Así que no he pensado en dejar la literatura por otra actividad. Por el momento. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser escritor? Lo mejor es conocer lectores, corregir los textos y que se transformen en un libro. Lo peor es como la ansiedad que te da empezar un texto y no terminarlo y que se tranque y que no te guste. Te genera mucha ansiedad, mucha frustración no poder desarrollar un libro que vos decís, es una buena idea, y lo vas a poner en el papel y no te queda bien. Eso no está bueno. Y te pasa mucho. Te genera mucha angustia. Angustia no sé si es la palabra, ansiedad. De decir, esta idea estaba genial en mi mente. Y después el papel y... no, horrible. Eso es lo peor. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir una novela?
Es muy buena la pregunta, porque te iba a decir, depende cuánto tiempo me lleva. Bueno, por ejemplo, esta novela me llevó 6 meses, pero tiene que ver con la dificultad que tiene la escritura de la novela. La novela es para mí una dificultad menor que un libro de cuentos. Este libro de cuentos me llevó 1 año escribir, porque el cuento, al ser breve, la escritura y la corrección es mucho más puntillosa, mucho más exigente, no puede sobrar nada al cuento. Al cuento, si vos pones un personaje en la página 3, ese personaje tiene que tener algún tipo de definición sobre el relato. Sin embargo, acá aparecen personajes, en la novela Incendiario, por ejemplo, aparecen personajes en el capítulo, es un ejemplo, 7 que de pronto no son tan importantes, es un acompañamiento, y no aparece más y no pasa nada. En un cuento de 10 páginas, todo lo que aparece es importante. Eso hace que sea el doble de difícil para mí escribir cuentos que novelas. Si yo comparo 100 páginas de cuentos y 100 páginas de una novela, bueno, la mitad de tiempo me lleva a escribir una novela. 6 meses, 1 año. Difícil.